de electromovilidad de la Comisión Federal de Electricidad, desarrollador de negocios en Engie LATAM y director de movilidad eléctrica en Elemental Fleet. En el año 2018 se unió a Engie LATAM como desarrollador de negocios, liderando el desarrollo de proyectos de movilidad eléctrica de México, Colombia, Chile y Perú. Alexa Freinfeld Dávila, analista de políticas energéticas e iniciativa climática de México, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, orientada a temas de estrategias y del medio ambiente, y actualmente está cursando un diplomado en alta dirección para las mujeres en la industria de la energía del Consejo Profesional en Energía Fotovoltaica. Se desempeña como analista de políticas energéticas e iniciativa climática de México en proyectos relacionados con gerencia distribuida, transición energética justa, así como medidas para una ruta de implementación de la NDC por la sociedad civil y una ruta de emisiones neta cero para el 2060 en México. Rodrigo Grimaldo López, director de vinculación institucional para la Agencia de Energía del Estado de Puebla, estudió ingeniería petrolera en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2013 recibió la medalla Gustavo Vaz Prada para la misma universidad. Cuenta con una trayectoria en el sector energético de más de 10 años. Desarrolló regulación en materia de transición energética y energías renovables en la Comisión Reguladora de Energía y fungió como manager de asuntos gubernamentales y desarrollo de centrales eléctricas y sistemas de almacenamiento de energía a mediana y gran escala en Engie Energy. Javier Salas, asesor para el Programa Internacional de Impulso de Hidrógeno de la GIS, es ingeniero mecánico electricista por el Tecnológico de Monterrey y actualmente se desempeña como asesor para el Programa Internacional de Impulso del Hidrógeno de la GIS, desarrollando casos de estudio para la aplicación del hidrógeno verde y sus derivados en México. Cuenta con más de 6 años de experiencia en el sector energético mexicano en el desarrollo de proyectos de energía renovable. Ellos son las personas que forman nuestro panel. Quisiera invitarlos a que pasen aquí a este estrado, por favor, y a su vez también ceder este micrófono a quien fungirá como moderador el ingeniero Jesús Emanuel Ibarra Valenzuela de la Comisión Estatal de Energía. Sean todas y todos bienvenidos. Comentar un poquito más de MIBE, las actividades que desarrollan. Cuéntanos, por favor. Claro que sí. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Primero que nada, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todas y con todos ustedes. Yo soy presidente de la MIBE, que es la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico. ¿De dónde surge la MIBE? Surge de 10 años de estar viviendo en el país, que tenemos monólogos y no hay diálogos, tanto en el sector privado como en el sector público. Vemos que muchas empresas y el gobierno mismo tienen compromisos al 2030, 2040 y 2050. Sin embargo, hay muchos retos como país que tenemos que resolver para poder garantizar que logremos un proyecto de nación en temas de movilidad eléctrica. De ahí surge la Asociación de Impulso al Vehículo Eléctrico. Actualmente ya estamos por firmar acuerdos con cámaras y asociaciones a nivel nacional de transporte, de energía, de manufactura eléctrica, dentro de otras industrias que también tenemos, tanto manufactura de vehículos, manufactura de cargadores, también instaladores. Lo que estamos buscando es tener todo el ecosistema y eso incluye también secretarios de Economía, de Medio Ambiente y de Transporte de diferentes estados. Al día de hoy, la asociación la lanzamos hace un mes y ya tenemos conversación con más de 6 estados. Perfecto, muchas gracias. Y es muy bueno saber esto. Y de igual manera, me gustaría cederle el uso de la voz. Rodrigo, por favor, ayúdanos compartiendo un poquito de tu experiencia y qué está haciendo Puebla en electromovilidad. Gracias, Emanuel, por la invitación. Mucho gusto a todos. Yo soy Rodrigo Grimaldo, soy el director de vinculación de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Y pues bueno, ya llevamos 3 años trabajando en la Agencia de Energía en Puebla, ¿no? Llevamos poquito tiempo.
hemos desarrollado un modelo de bienestar energético, así le llamamos nosotros, una política pública integral que enfoca sus esfuerzos en 5 pilares. Estos 5 pilares desarrollan diferentes proyectos y estos proyectos pues, bueno, tienen el gusto de trabajar por este bienestar de las personas, ¿no? Y actualmente pues, bueno, desarrollamos una política pública integral denominada Hub de Electromovilidad. A través de esta política pública tratamos de desarrollar 3 pilares principales para desarrollar este sector en el Estado, principalmente en estaciones de carga, infraestructura de carga, que es una de las principales acciones que deberían de implementar todos los gobiernos a nivel federal, estatal, para poder implementar el sector de la electromovilidad en nuestro país. Tenemos una deficiencia enorme en ese sentido, pero también todas las industrias y todas las inversiones que vienen del extranjero, iguales nacionales, siempre piden 3 cosas, ¿no? Cuando van a un estado. Una es el agua, ¿no? Que haya disponibilidad de agua. La otra es la disponibilidad de energía, y ahora principalmente energía limpia, energía renovable. Y por último, la parte del capital humano especializado, y es ahí donde también la Agencia de Energía del Estado de Puebla pues, ha apostado por desarrollar ahí de la mano de la academia en el Estado, siendo un hub educativo a nivel nacional, pues carreras de este tipo, ¿no? Y ahorita les platicaremos un poco más sobre la primera carrera de electromovilidad que lanzamos hace unos meses. Pero bueno, es lo que hemos estado desarrollando, y pues muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, también me gustaría cederle el uso de la voz a Alexa, que nos contara un poquito más de la experiencia de cambio climático en México, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy analista en la Iniciativa Climática de México, ICM, que es una organización no gubernamental mexicana sin fines de lucro, que su objetivo principal es diseñar y promover la implementación de políticas y programas y también proyectos para la mitigación de cambio climático. ICM busca influir en las decisiones en materia de cambio climático en el sector público, privado y en la sociedad en general. Y está compuesta por 4 programas. El primero es el de política climática, el segundo de energía, el tercero de soluciones basadas en la naturaleza y el cuarto transporte. El de transporte se maneja entre política climática y energía, entonces no es como un programa independiente. Y nuestro más reciente insumo es la ruta de emisiones netas cero para 2060 en México. La construimos a partir de los diferentes sectores, los más importantes en el país, los que más emisiones emiten. Y la línea base de esta ruta dice que si no tomamos ninguna acción, ¿no?, para el sector transporte, este sector va a emitir para 2060 381.1 millones de toneladas de CO2, con una tasa marginal de crecimiento anual de 1.63%. Entonces, nosotros lo que hicimos en este trabajo, en este proyecto, fue proponer 17 medidas con 3 diferentes estrategias: evitar, cambiar y mejorar. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Y qué es lo que tenemos que mejorar para poder mitigar estas emisiones para llegar a neta cero a 2060? Gracias, Alexa. Y por último, Javier, por favor, haznos el honor. Gracias, Emanuel. Buenos días a todas y a todos. Soy Javier Salas, asesor del Programa Internacional de Fomento al Hidrógeno en la GIZ, la Cooperación Técnica Alemana. Y bueno, lo que estamos haciendo actualmente desde este programa es buscar cooperaciones con el sector privado, principalmente empresas alemanas, europeas, que quieran formar consorcios con empresas mexicanas para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde aquí en México, como ya comentaban hace rato en el discurso inaugural, y que bueno escucharlo, que ya hay interés de parte del sector privado en empezar a traer hidrógeno a Baja California. Entonces bueno, dentro de la importancia del hidrógeno verde, destaca el sector de la electromovilidad, que es la razón por la que estamos en este panel, porque bueno, el hidrógeno verde pues, puede ser un combustible que se puede usar para generar electricidad y también propulsar vehículos. Desde GIZ
ya publicamos un estudio sobre el potencial del uso de hidrógeno verde en transporte en México, en el que bueno, nos enfocamos en el tema del transporte de carga pesada y de larga distancia, porque por temas de eficiencia, de costos, pues son las oportunidades que nosotros vemos como viables para acá, para México. Y bueno, invitarles también, si quieren conocer un poco más del tema, afuera se encuentra un stand de la Camexa, en el que pueden descargar nuestros estudios con los códigos QR. Muchas gracias, Javier. Y bueno, con esto damos paso a la primera pregunta de nuestro panel de discusión, que dice así: ¿cómo podemos impulsar la movilidad eléctrica de cero emisiones en México? Por favor, Javier, ya tienes el uso de la voz. Gracias, Emanuel. Pues bueno, creo que para hablar de movilidad eléctrica tenemos que pensar que sea electricidad limpia. Entonces, el primer punto que yo considero importante pues es que tenemos que seguir impulsando el uso de energías renovables en nuestra matriz energética nacional. Esto es importante pues no solo por la demanda que van a generar estos vehículos eléctricos. Tenemos que producir más energía renovable de la que van a consumir para que asegurar que esta energía pues sea limpia de entrada, ¿no? Después pues tenemos que pensar también en que esta energía eléctrica también se va a usar para la producción de vehículos eléctricos en México, es decir, para promover las cadenas de valor local. Estamos viendo que Tesla está instalando en México, que muchos proveedores de Tesla están instalando en Nuevo León, en San Luis, en diferentes estados. Entonces es importante que tengan energía renovable para producir vehículos eléctricos, para asegurar que toda la cadena de valor de la electromovilidad pues sea sustentable. Y bueno, por último, creo que también el fomento a la integración regional, pensar en Estados Unidos, en Canadá, en Tratado de Libre Comercio, que ya Estados Unidos, por ejemplo, está California, que es vecino de aquí de ustedes, de la California, pues ya tiene definido un ban a los vehículos de combustión interna. Entonces, buscar este tipo de cooperaciones, de sinergias entre estos estados, entre estos países que tienen ya estrategias más avanzadas, para ver de qué manera en conjunto se pueden lograr los objetivos de electromovilidad. Así es, totalmente concuerdo contigo, Javier. El tema de la cadena de valor y la cooperación internacional y nacional pues es fundamental en este tema. Y bueno, Alexa, por favor, la pregunta: ¿cómo podemos impulsar la movilidad eléctrica de cero emisiones en México? Adelante. Sí, antes de contestar la pregunta quiero dar un breve contexto. Es importante tomar en cuenta que el sector transporte es el segundo que emite mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Y dentro del transporte, el transporte carretero es el principal. El transporte emite tantos gases de efecto invernadero por tres razones principales en las últimas décadas. Primero, porque ha habido un aumento en el parque y en la congestión vehicular, ¿no? Desde 1990 ha habido un aumento de vehículos, y eso también ha hecho que aumente el uso de combustibles fósiles. La segunda razón es que existe ahora un mayor transporte de mercancías, ¿no? Ha crecido mucho el mercado del comercio electrónico, ¿no? Y eso ha hecho que México ahora sea el segundo mercado principal de comercio electrónico de América Latina. Y esto pues conlleva a que exista una mayor flota. La tercera razón es que desde 1980 las áreas de las ciudades de México se han multiplicado por 6. Entonces esto implica que existan mayores distancias dentro de las ciudades y por ende pues el tiempo de traslado sea mayor. Entonces estas son algunas de las razones de por qué el transporte es un sector clave para actuar en temas de cambio climático. Ahora, para contestar ya la pregunta, en la ruta de emisiones neta cero que nosotros proponemos, tenemos una medida en la estrategia de mejorar, que es la aceleración de la penetración de vehículos eléctricos y de celdas de hidrógeno. Las celdas de hidrógeno son muy importantes, especialmente para los vehículos de carga de larga distancia, porque las baterías duran más, duran casi el doble y cargan mucho más rápido, ¿no? Entonces es, digamos, pues importante para los vehículos de carga de larga distancia agregarles este componente de las celdas de hidrógeno.
Y también es muy importante considerar para penetrar, digamos, estos vehículos eléctricos en el mercado de México, ampliar la matriz eléctrica de energía renovable. Si no metemos la energía renovable en nuestra matriz eléctrica, entonces seguiremos utilizando los mismos combustibles fósiles. También hay que crear facilidades para las empresas que quieren promover este mercado, por ejemplo, para que puedan tener su propia generación distribuida. También desarrollar un marco regulatorio nacional, ¿no? Para también darle claridad a los diferentes actores qué es lo que pueden hacer y cómo lo pueden hacer, todo el marco de la ley. También fortalecer los incentivos para los consumidores, porque los consumidores, si no tienen estos incentivos, jamás se van a animar a comprar un vehículo eléctrico. Entonces, puede haber una exención en impuestos, se pueden facilitar los trámites, también los esquemas de financiamiento para los consumidores, ya sea por parte de la banca o por parte de las marcas de los vehículos. También se necesitan promover las autopartes y los servicios específicos, o sea, tiene que haber una capacitación específica para todo este mercado de los vehículos eléctricos. Y lo más importante es que todas estas estrategias tienen que venir acompañadas de un desarrollo de la infraestructura que sea muy buena para que justamente tanto los productores como los consumidores se animen a crecer este mercado. Muchas gracias, Alexa. Sí, definitivamente creo que ya empezamos a enlazar puntos, ¿no? Por ejemplo, la diversificación de la matriz energética, creo que esa es una parte fundamental para esto. Y bueno, por favor, Francisco, ayúdanos con la pregunta. ¿Cómo podemos impulsar la movilidad eléctrica de cero emisiones? Claro, mira, lo primero es que podamos entender dónde estamos parados, hacia afuera y hacia adentro. Ok, vamos a hablar primero hacia afuera. Estamos donde inicia la patria, tenemos de vecino Estados Unidos. Y Estados Unidos acaba de decir que tenemos 119,000 millones de dólares que va a destinar a la movilidad eléctrica. México es el séptimo productor a nivel mundial de vehículos y esa oportunidad no la debemos dejar pasar, ¿sí? Lo primero es todo el potencial que tenemos para poder atender no solamente la parte de los vehículos, sino la parte de la infraestructura eléctrica que va a requerir ese país y por ende nosotros también. Hablemos del nearshoring, seguimos hablando hacia afuera. La oportunidad del nearshoring demanda el crecimiento de un 15% del transporte actual para atender las demandas que vamos a tener. Imagínense el incremento de un 15% de vehículos para un país que nos está pidiendo que sean vehículos libres de emisiones de CO2. ¿Sí? Para eso necesitamos infraestructura, no solamente carreteras, sino también energética. Y además tenemos que tener un formato de conector del vehículo eléctrico que se pueda hablar con nuestro país vecino. Entonces ahí ya les estoy hablando de normas y estándares para que esto pueda funcionar. A eso agreguemos la capacidad eléctrica que vamos a demandar. Pues solo 50 camiones de los que arrastran 40 toneladas, los tractos, mal dicho trailers, necesitas para 50 tractos 4.5 megas instalados para poder atender la recarga de esos vehículos. Para los que saben de energía, 4.5 megas es una locura. Un Oxxo consume 45 kVA, que son alrededor de 40 kilowatts, para que dimensionen cuánta energía necesitan 50 camiones. Esa es la oportunidad que tenemos hacia afuera. Ahora hablemos de la oportunidad que tenemos hacia adentro. México ocupa el lugar número 10 en flota país. Y de esos 50 millones de vehículos que tenemos para ocupar ese lugar número 10, 11 millones están destinados al sector transporte. Y muchos de estos vehículos los utilizan las empresas que tienen compromisos globales ASG, de reducción de emisiones de CO2. Y estas empresas cotizan en la bolsa, y como cotizan en bolsa, que no cumplan sus objetivos de reducción de emisiones, les cuesta mucho dinero, porque pueden perder valor en bolsa. Y comprar un vehículo eléctrico no es tan caro si lo vemos en esta ecuación. Entonces, una oportunidad como país para poder ayudar en esto, viéndolo hacia el interior, es ayudar a todas las empresas que transportan mercancías a que puedan adquirir estos vehículos eléctricos, a que tengan placas verdes, a que los mismos gobiernos desincentiven el uso del vehículo de combustión y permitan y faciliten la adopción de vehículos eléctricos, empezando por habilitar la capacidad eléctrica disponible que esté cercana a los patios donde operan estas empresas. Necesitamos mapas de calor para entender dónde está la operación y dónde está la capacidad eléctrica de la red. Con eso cierro. Muchas gracias.
Bueno, muy enriquecedora ese comentario. ¿Por qué? Porque nos pone en contexto, ¿no? Tanto nacional e internacional, y qué es lo que debemos de hacer y trabajar para poder seguir fomentando esto. Y para cerrar la pregunta, Rodrigo. Sí, claro. Pues bueno, desde Puebla hemos entendido muy bien que lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico del Estado, ¿no? La creación de las agencias o comisiones o secretarías de energía a nivel nacional es muy importante porque entonces trasladas ese tipo de análisis a algo muy local donde sí se puede entender a qué se dedica cada estado. El estado de Puebla, pues bueno, su vocación es meramente automotriz, ¿no? Manufacturamos vehículos, ahí tenemos plantas importantes como Audi o como Volkswagen. Entonces, al identificar nuestra vocación industrial o productiva, entonces entendemos bien qué necesitamos realizar para la parte de la electromovilidad. En nuestro caso, entendimos que nos tenemos que enfocar a la parte del suministro, a la parte de suministro de materiales, equipos. Toda la parte de la cadena de suministros es importante para nosotros. Entonces comenzamos muy fuerte ahí a traer inversiones en ese sentido. Por eso es que podemos ver empresas como Endurance que se está poniendo ahí en Puebla, pero eso también trae otras compañías que se van a dedicar a la parte del suministro de componentes y equipos. Luego, también entendimos, como bien lo comenta Francisco, es que tenemos que descarbonizar a la industria que ya está actualmente instalada en los estados. Audi, por ejemplo, ya está invirtiendo en colocar sistemas fotovoltaicos para su planta productiva, y es así como nosotros comenzamos desde antes, ¿no? Que exista un cambio tecnológico hacia la parte de la electromovilidad, empezar a utilizar desde la productividad, desde la producción, energías limpias. Y pues bueno, la parte del plan de despliegue de cargadores, nosotros somos un corredor importante desde Veracruz a Ciudad de México y también un corredor importante de la parte del Golfo hacia el Pacífico, y entonces creemos, ¿no? Y identificamos a través de este plan de despliegue de cargadores las rutas principales turísticas y de transporte de mercancías para poder hacer una planificación más importante y una identificación más importante actual de los cargadores que existen en el estado, ¿no? Y eso con la finalidad de poder empezar a dar seguridad a aquellas empresas que quieran hacer una transformación de su flota, pasarla a eléctricos, o la gente que quisiera circular a zonas turísticas del estado, poder tener la seguridad que pueden circular con sus vehículos eléctricos, ¿no? Entonces es lo que hemos estado trabajando, lo que hemos estado identificando desde Puebla. Perfecto, muchas gracias. Y esto me lleva a una palabra, y con esto enlazo a la segunda pregunta, que es infraestructura. Entonces, Rodrigo, por favor, ¿cómo debería organizarse un desarrollo de infraestructura de estaciones de carga? Sí, pues bueno, el mercado nos ganó. Hay muchísimos cargadores ya instalados en el país, muchos que ya no sirven, muchos que pues no sabemos cómo operan. También este tipo de cargadores pues obtienen energía a través de la red, ¿no? Todo es un conjunto de información que posiblemente desconocemos, incluso CFE desconoce en su totalidad. Entonces el Estado de Puebla, lo que comenzamos a hacer allá es un estudio para identificar estos cargadores actuales, identificar estas rutas de mayor tránsito, ¿no? Comercial, industrial y también turístico, ¿no? De movilidad, y plasmarlo en un documento en el que pudiéramos prever y planificar la instalación de estaciones de carga. Eso es lo que hicimos. El plan está ahí en nuestra página de internet. Es el primer ejercicio que logramos hacer, pero creemos que es importante hacer esto porque esto también da seguridad a empresas que quisieran invertir en infraestructura de carga en los estados. Nosotros pues planificamos a través de esta política pública y a través de esta información pues nosotros podemos identificar dónde instalar de mejor manera estos cargadores, ¿no? Cargadores que también, o empresas que también pues van más rápido que nosotros, como en el caso de Supercool Mobility Center
en Puebla instaló un supercargador de 1 mega y pues bueno, también está considerada dentro de la ruta industrial de cargadores. Entonces hicimos ahí un match importante con la industria para poder planificar e instalar de mejor manera estos cargadores. Y eso es lo que hicimos, ¿no?, en materia de infraestructura. Muchas gracias. Sí, definitivamente planear y planificar, ¿no?, es parte fundamental. Y bueno, Alexa, por favor, ayúdanos. Sí, claro. Igual, como mencionaban, es muy importante considerar esto de la planificación. Nosotros proponimos que se debería generar una hoja de ruta nacional de la infraestructura de carga como parte de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, ¿no? Porque esta estrategia lo que hace es que se pone objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero no están bien marcadas qué acciones se deben tomar concretamente, ¿no? Entonces, esta hoja de ruta nacional, o sea, está, como comentaban, está bien que los estados tengan sus propias acciones y sus propias rutas, pero una nacional le podría también dar mucho más claridad a los actores pues, en México, ¿no? Otro punto a considerar es que se deben incluir en esta hoja de ruta diferentes actores, pero a diferentes niveles, ¿no? El gobierno federal, los gobiernos estatales y también los gobiernos locales, porque los gobiernos locales son los que conocen bien qué programas de infraestructura tienen, por qué los necesitan, en dónde, ¿no?, se pueden instalar los cargadores. Ellos pueden ayudar mucho en esta parte de la disposición del espacio público, ¿no? Entonces son también actores muy estratégicos y esta hoja de ruta nacional debería considerar a todos estos actores, también a los privados claramente, para poder, digamos, identificar estos principales puntos para ya comenzar con la acción de instalar los cargadores. También, pues inevitablemente se tienen que establecer las bases regulatorias, ¿no? Pues promover, por ejemplo, los horarios de recarga, porque lamentablemente nuestro sistema eléctrico nacional no está suficientemente desarrollado para soportar lo que viene, ¿no? Entonces, estas bases regulatorias sí son muy importantes, pues si estamos pensando en promover el mercado de la electromovilidad, entonces necesitamos preparar el sistema eléctrico nacional o regular de alguna manera estos horarios de recarga. Y ya como último, pues generar estas facilidades para la instalación de los medidores, ¿no? La gente le da flojera porque sabe que los procesos son muy largos o van con CFE no les dan seguimiento. Entonces, esto podría ser un obstáculo para que la gente empiece a poner sus medidores. Entonces, agilizar esos procesos y que las instituciones que están encargadas de eso pues tengan la capacidad para hacerlo. Gracias, totalmente de acuerdo con una sinergia, ¿no?, global a nivel nacional. Y bueno, Javier. Bueno, a mí me gustaría retomar 2 puntos que ya mencionaban Francisco y Rodrigo, el tema pues, principalmente de tener un mapeo, ¿no?, identificación de la infraestructura existente de estaciones de carga en México, porque creo que hasta el momento pues, solo podemos ver las estaciones de carga de Tesla que hay en el país, pero no otras estaciones de carga no son tan fácilmente accesibles de ubicar y identificar también la capacidad, el uso, ¿no? Creo que el tema de las herramientas digitales también para conocer pues, la disponibilidad que hay para llegar a cargar el vehículo también va a ser eventualmente importante conforme incrementa pues el parque vehicular eléctrico. Y bueno, creo que también tenemos que planificar desde pues, 2 objetivos distintos, ¿no? Uno, el tema de electrificación o la disponibilidad de estaciones de recarga en zonas urbanas, y otra pues en las carreteras, ¿no? Porque pues, no es lo mismo manejar en la ciudad, ¿no?, donde sabes que puedes llegar a cargar tu vehículo durante la noche en tu casa, que pues tener que viajar y no tener dónde parar a cargar tu vehículo. Entonces creo que es importante que estos esfuerzos pues, también se hagan de manera transversal, tanto horizontal como vertical, ¿no? Como comentaba también
Alexa, la participación de los 3 niveles de gobierno, empezando por el SENACE. Por ejemplo, el SENACE ya tiene identificado en PRODECEN un incremento en la demanda eléctrica por el tema de los vehículos eléctricos, pero aún no está bien identificado pues, dónde van a estar estas cargas, ¿no? Pero es la autoridad que podría tener esta información y que podría empezar a planificar con base en esto. La CFE, que es la propietaria de la distribución, que pues es, en mi opinión, la red que va a ser la más usada para esta demanda. Y bueno, también en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones, Transporte e Infraestructura, porque ellos ven también los temas de las casetas, que podrían ser un buen indicador para el tráfico que hay entre las carreteras. Y por supuesto, a nivel estatal y municipal, pues también identificar cuáles son los principales centros de demanda y oportunidades hay para instalar infraestructura. Y bueno, creo que para cerrar este punto, pues también la cooperación entre el sector público y privado pues va a ser importante para detonar infraestructura, ¿no? Como ya mencioné, la infraestructura de transmisión y distribución pues es propiedad del CFE, que es parte del sector público, pero pues también habrá empresas comercializadoras de energía en el sector privado que quieran desarrollar modelos de negocio para comercializar esta electricidad, ¿no? Entonces es importante que existan estas sinergias y que de esta manera se pueda detonar la infraestructura. Sí, totalmente. Como bien dicen, ¿no? Encontramos los puntos de sinergia que son claves para este desarrollo, y de igual manera la publicidad y la interacción de gobierno. Haciendo un comercial, pues nosotros en la Comisión Estatal de Energía estamos promoviendo la ruta de cargadores del estado de Baja California, donde pueden revisarla en el stand, y ha sido una tarea importante en nuestro estado. Y bueno, para cerrar esta pregunta, Francisco. Sí, mira, lo primero que diría es, la movilidad eléctrica requiere cambios de paradigmas. Lo primero, todas y todos nosotros crecimos con papá yendo con mamá, papá o mamá yendo en el coche, llevándonos a una gasolinera a cargarlo. Entonces, el primer paradigma es, mis necesidades energéticas del vehículo las cubro en un lugar público. Ese es el primer paradigma que debemos romper, y es una invitación a todas y a todos. Piensen en su celular. ¿Quién de ustedes iría a un Oxxo a cargar durante 1 hora su celular en lugar de cargarlo mientras duerme o cargarlo mientras trabaja? ¿Les haría sentido una red pública de carga de celulares? Yo creo que no. Y esa es la primera invitación cuando hablamos de red pública de recarga. La mayoría de los vehículos, según el INEGI, recorren 50 kilómetros diarios en el país. Esa es nuestra necesidad diaria en promedio en el país. Si hablamos de esos 50 kilómetros, los vehículos eléctricos tienen autonomías de 400 a 600 kilómetros. Quiere decir que yo voy a cargar mi coche cada 3-4 días, lo voy a cargar mientras me duermo en mi casa y nunca más voy a perder tiempo yendo a un lugar público a cargar. O en un restaurante de 4 a 6 horas cargando mi vehículo. Díganme si les hace sentido eso. En lugar de cargarlo mientras están trabajando, que normalmente trabajamos los mexicanos de 10 a 12 horas diarias, ¿no? Hay suficiente tiempo para cargar el vehículo. Y además, si trabajamos en el día y tenemos paneles solares, pues la energía viene del sol. Segundo punto muy importante, de esos 6,000 cargadores que les dije, solamente el 5% son cargadores rápidos, que son los que realmente ayudan en una necesidad de carga rápida. Ejemplo, voy de un estado a otro, necesito cargar mi vehículo rápido, vivo en zonas densamente pobladas, donde no se puede poner un cargador en un edificio por la vía y todo lo que implica hacer obra eléctrica dentro de un edificio. Ahí sí hacen falta cargadores públicos, pero tienen que ser rápidos. Y rápido no es 50 kilowatts, 50 kilowatts tienen que estar en un centro comercial. Rápido son 120, 180 kilowatts, 300 kilowatts. En China, hace poco estuve allá, ya traen cargadores de 600 kilowatts. ¿Qué significan 600 kilowatts o 300? Que realmente yo voy a poder cargar mi vehículo en una tasa similar a la que hoy me tardo con un vehículo de combustión interna. Porque al final, lo más valioso que tiene el ser humano es el tiempo, porque no sabemos cuándo se nos va a acabar. ¿Sí? Dicho esto, estoy hablando el escenario para todas y todos ustedes que van a cargar un vehículo eléctrico en algún momento, porque ya lo tienen. Si hablamos de transporte de mercancías, que es el otro cliente que les mencioné, ellos necesitan cargar en sus centros de distribución, porque tienen horas muertas, muchas horas muertas. Los camiones están dormidos de 9 de la noche a 8 de la mañana, a 7 de la mañana, tienen de 10 a 12 horas diarias. Y si sabemos que la tarifa más baja de la CFE es de 12 a 6 de la mañana, pues te hace más sentido todavía cargar tu vehículo en la noche en tu patio y no necesitas infraestructura pública.
pero sí necesitas mucha energía. Y eso lo dije hace rato, para hablar de infraestructura, para centros de distribución y transporte de mercancías, necesitamos mapas de calor que nos digan dónde están los patios de los transportistas, dónde están todas las fábricas y dónde hay capacidad eléctrica, para que ahí podamos sembrar cargadores rápidos que abastezcan estos altos consumidores de energía. Porque solo un camión que transporta 20 toneladas de grupo modelo tiene baterías de 360 kWh, tarda 3 a 4 horas en cargarse con un cargador de 120 kW, eso es mucha potencia, ¿sí? Y no vas a tener parado en la carretera un camión 3 a 4 horas. ¿Dónde hace sentido los camiones eléctricos para transporte de mercancías? Recorridos de menos de 200 kilómetros. Para recorridos más largos, por favor hablemos de hidrógeno, hace más sentido. Muchas gracias. Y gracias por esta comparativa, ¿no? La realidad de los vehículos eléctricos y la realidad del hidrógeno en transportes de varios kilómetros. Y con esto también abro a la siguiente pregunta. Y me gustaría, Francisco, empezar contigo. ¿Qué políticas públicas se deben impulsar para promover y fomentar la movilidad eléctrica? Sí, claro, aquí me gustaría citar a Sir Winston Churchill, que decía the stick and the carrot, y que decía pues el palo y la zanahoria. Por un lado debe haber muchos palos a la combustión interna. No es posible que la gasolina siga teniendo una subvención muy importante y que a la electricidad no se le dé un tratamiento similar para los vehículos. Por ejemplo, podríamos empezar a hablar de que se le cobra al vehículo de combustión por estar emitiendo emisiones de CO2 y ese incentivo se le pudiera traer a los vehículos eléctricos. Hay muchos incentivos en nuestro país que podemos traer que no son costosos para el país o para un estado. Ejemplo, tener zonas libres de emisiones de CO2, donde solamente pueden entrar vehículos de reparto eléctricos, zonas preferenciales de parqueo, por mencionar algunas. Pero creo que lo más importante es que nos enfoquemos en la infraestructura dentro de las políticas públicas, y de ahí lo que deberíamos decir es tiene que haber un formato de conector universal en el país. Sí, ya lo comentaba con mi amigo Rogelio, tenemos que tener un estándar nacional. ¿Qué estándar tiene que ser? Pues el que se hable con nuestro vecino que tenemos en la frontera y que sea acorde a nuestro sistema eléctrico nacional. Si miramos desde Alaska hasta Colombia, traemos de 110 a 127 volts a 60 Hz. Lo que se habla muy bien con el North American Charging Standard y con el CJ1772 CCS1. Con eso estoy diciendo que no está bien que México tenga formato europeo, chino y americano. México debe tener un formato universal y tiene que ser alineado con el formato americano, que es acorde al sistema eléctrico de nuestro país. Políticas públicas, ahí me quedo, hay mucho que hablar, pero con eso sí. Gracias, sí, totalmente. Creo que hay mucho que hablar y bien lo mencionas, ¿no? La estandarización de estos conectores. Por favor, Javier. Bueno, yo empezaría por si hablamos de políticas públicas, electrificación del transporte público. Me parece que es un tema que no hemos hablado hasta ahora, que no hablo solamente de pensar en camiones eléctricos de baterías, sino pensar un poco más allá, hacia el pasado, ¿no? En México antes teníamos tranvías. Los tranvías son un transporte que puede ser electrificado, que se sigue usando ampliamente en ciudades europeas, que en México pues, ya se extinguió, y que implican también otras soluciones de desarrollo urbano, ¿no? Hay que repensar también cómo están diseñadas las ciudades para poder promover la electrificación. Y bueno, también, además del transporte público, también la electrificación de las flotas de servicio público, ¿no? Ya está el ejemplo del Estado de Sonora, que está electrificando a sus vehículos de la policía. Ya también existen soluciones para, por ejemplo, camiones eléctricos de la basura o los que pasan en las calles, ¿no? Entonces, pensar en toda esta flota que realmente ya es una flota muy vieja, ¿no? Ciudad de México. Y bueno, por favor. Me estaba pensando ahorita que estaba respondiendo Javier. O sea, creo que a nivel de política pública, lo primero es a nivel federal, pues tiene que haber una voluntad política importante en la generación de energía a través de fuentes de energías limpias y renovables, porque sin eso, pues, aunque pongamos 1.000 o millones de vehículos eléctricos, seguirán contaminando de la misma forma. La segunda, a nivel estatal, pues la infraestructura de carga, ahí coincido mucho con Francisco.
nosotros como autoridades estatales tenemos esa función de aplicar una política pública no tanto de papel, sino más de ejecución, como es el invitar a compañías que se puedan meter dentro de un plan que pueda ordenar todos los sistemas de cargadores a través de un análisis inicial, asociaciones público-privadas e incluso, pues bueno, en todos los centros de la administración pública estatal. También existe una voluntad importante en el transporte público. Ahí en Puebla, pues bueno, ya empezamos a hacer el análisis necesario para una tercera ruta del sistema ruta, que es como el Metrobús de la Ciudad de México, para toda una ruta que va a manejarse en todo el periférico, y se está analizando la parte eléctrica. Pues lamentablemente, y por cuestiones de costos, pues no pudimos analizar el hidrógeno, pero hubiera sido ideal. Por último, tiene que haber una política importante a nivel de creación de capital humano especializado en el sector de la electromovilidad. Hay compañías como Nissan, incluso ¿no? que ahorita estaba viendo los coches aquí que nos mandó Nissan, nos han buscado para conocer si hay estándares de competencia o de alguna capacitación importante en el manejo de baterías, ¿no? de sus vehículos que ya tienen más de 10 años. Entonces, la capacitación constante del capital humano y también la creación de este tipo de nuevas licenciaturas, ingenierías o carreras que se necesiten, especializaciones, es importante, y es ahí donde los estados a nivel estatal pueden hacer una gran diferencia y promover este tipo de proyectos y también mandar un mensaje importante a las inversiones para que conozcan que los estados pues están haciendo políticas de ejecución. Así es. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y volvemos a lo que nos comentaba nuestra compañera de una hoja de ruta, ¿no? Tanto nacional como subnacional, y algo muy importante, la capacitación de desarrollo de talento humano, como bien lo mencionas. Y pues para cerrar esta pregunta, Alexa. Sí, justamente un dato para lo que estaba mencionando Javier con el comercio con Estados Unidos y Canadá, el 70% de comercio con Estados Unidos, México-Estados Unidos, es a través de las vías terrestres. ¿No? Entonces esto también nos dice de cómo tenemos que desarrollar, pues ir más allá, ¿no? O sea, no quedarnos, como mencionaban todos aquí en el panel, ¿no? Quedarnos con los vehículos eléctricos, sino pensar en otras necesidades que tiene el mercado, como pues justamente el transporte de carga de largas distancias. Y sí, pues para promover las políticas públicas, una de las más importantes es políticas que apoyen la producción de los vehículos y que complementen. Existe este decreto de la modificación de la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que hacen que los aranceles para los vehículos eléctricos bajen. Entonces, políticas que complementen este decreto y también ampliar periódicamente el decreto, porque este tiene vigencia hasta el 30 de septiembre del 2024. Entonces, si esto termina a partir del 2024, de septiembre del 2024, pues ya no va a haber, digamos, este incentivo que ha impulsado tanto a los productores como a los consumidores. Y pues eso se tiene que ampliar periódicamente desde el Poder Legislativo. También desarrollar este marco regulatorio nacional que ya había platicado en las preguntas anteriores, para que haya un orden en las responsabilidades, quién se encarga de qué y en dónde. También las normas para los sistemas de cargas, o sea, justamente lo que hablamos de las características de los vehículos y los cargadores, ¿no? Este estándar universal, pero este problema no solamente está en México, ¿no? Es un problema global, aunque no se ha podido poner, digamos, un estándar a nivel internacional para los vehículos eléctricos. Y quiero terminar con un comentario más en la ruta que iba Javier, ¿no? Diciendo que sí se deben impulsar los vehículos eléctricos, por supuesto, es el inicio de una transición energética, pero también es necesario promover una estrategia más integral
que incluyan políticas que incentiven la reducción de los vehículos particulares, que incentiven también o fomenten otro uso de transporte que sean más sostenibles, o que aseguren que los vehículos que se utilizan tengan tecnologías más eficientes o que tengan un mejor rendimiento de combustible. Estoy hablando, digamos, a muy corto plazo. También que se mejore justamente la infraestructura de transporte público, pero también las redes de las bicicletas y el transporte no motorizado. Y pues sí, así puedo seguir con otras muchas ideas, pero pues digamos que esta estrategia integral es lo que realmente necesitamos en el transporte en México. Muchas gracias. Entonces, listo. Sí, totalmente. Como bien lo dices, ¿no? Una estrategia a nivel nacional que recaiga también en estados, saber qué actores vamos a participar y qué vamos a hacer. Y como lo dices, ¿no? Tenemos muchas áreas, lo micro, lo macro. Entonces, bueno, apenas estamos en esto, que bien lo mencionas, es una transición. Y creo que eso nos deja este panel bastante enriquecedor. Y bueno, se va a abrir una sección de preguntas y respuestas por parte del público. Quien guste hacer una pregunta puede levantar la mano y la hacemos. Gracias. Por favor. Ya río. A todos, muy buenos días. Muchas gracias por sus comentarios. Y mi pregunta va más relacionada a la EME, a la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. ¿Saben en qué estado está? Si está detenida, si en realidad la van a aprobar, modificaciones, y sus comentarios respecto a qué es lo que propone. En realidad, ¿es realista con las necesidades y capacidades del país? Correcto. Antes de que existieran las mesas de diálogo de Semarnat, existen las mesas de diálogo de la CFE. Yo estaba en la CFE en esa época. Las mesas de diálogo de Semarnat de la EME empezaron en 2016. Éramos 5 o 6 personas, fue creciendo hasta que seguro te tocó ir a alguna mesa en la que de pronto eran 50, 60 personas. Lograron hacer un muy buen diálogo a nivel nacional. Ha habido 3 intentos de echar a andar esa estrategia. ¿Sí? El primero fue en el 2018, cuando viene el cambio de gobierno, suben la estrategia en la noche y en la mañana la bajaron de la plataforma. Yo la pude bajar, te la puedo compartir. Después llegó Sandra Guzmán, tomó el liderazgo de la estrategia y volvió a retomar las conversaciones. Y después corrieron a su jefa, Sandra, y se pausó toda la conversación en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica de ese momento. Y como bien lo comentaba Alexa, pues al final son muchas buenas intenciones, pero no hay un mapa claro de cómo se va a lograr. Después de eso se vuelve a intentar republicar la estrategia, y hace poco la intentan publicar, y empiezan varios organismos, asociaciones y cámaras a pronunciarse en contra de que se haya publicado sin que hubiera una revisión adecuada. Lo que nos lleva a un proceso de alrededor de 160 a 200 días de revisión, lo que va a hacer que en este gobierno no va a pasar esa estrategia. ¿Qué significa? Se parece a la tierra prometida para Moisés, no sabemos cuándo lo vamos a ver. Pero lo más importante aquí, y justo es por lo que surge la asociación, es que necesitamos una voz que le dé continuidad a lo que la iniciativa privada, la pública y el sistema educativo quiere darle continuidad. Nos estamos encontrando con interlocutores de otros países que nos dicen, por favor, díganos quién le va a dar continuidad al diálogo que tuvimos con el anterior gobierno, que ya no lo volvimos a tener, o a este tipo de estrategias que eventualmente debería haber alguien que les dé continuidad, independientemente de qué institución de gobierno la esté liderando. Pasó el tema con Marcelo Ebrard, un libro muy bonito, pero ya que se fue Marcelo Ebrard no pasó nada más con la movilidad eléctrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí hace falta que podamos unir esos monólogos, hacer un diálogo entre todas y todos, es responsabilidad de todas y todos, no es culpa del gobierno, aquí somos todas y todos responsables, y que podamos decir, oigan, ¿cómo nos organizamos? Con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Tenemos que pedir esa prórroga también a la parte de la importación, ver qué nos aporta el gobierno, en la parte de la manufactura también, cómo ayudamos a todas estas cadenas de suministro a que sean más eficientes. Pero si te das cuenta, seguimos teniendo muchos diálogos bizantinos en algunos casos que no llevan a ningún lugar y que además como mexicanas y mexicanos estamos acostumbrados a eso,
me reuní con mis amigos, le decía ahorita a uno de mis amigos, qué padre vernos en tantas reuniones y saludarte y ponernos al día. Pero creo que también deberíamos ponernos más en la acción e integrar esos diálogos, ¿no? La estrategia se cayó, habrá que volverla a levantar y seguir apoyando a Semarnat, que la pueda publicar, pero que no sea algo aislado de la Secretaría de Medio Ambiente. Porque la de Semarnat y la de Relaciones Exteriores no se habla, por ejemplo. Entonces tenemos que articular todas las secretarías, transporte, medio ambiente, economía, los estados que también tienen voz y voto, y que podamos hablar como país en un diálogo. Hace 3 días 3-4 días estaba en Cancún, del otro lado del país, y están hablando de un formato europeo de recarga cuando aquí estamos hablando de un formato americano, ¿no? Y es el mismo país. Entonces un poco de qué pasa con una estrategia aquí. Gracias por la pregunta. Adelante. Gracias. Buenos días. Tengo una pregunta muy específica. El gobierno federal tiene un compromiso de bajar la huella de carbono a X años. El gobierno federal, obvio, está compuesto por los estados soberanos. ¿Cuál es el porcentaje que el estado de Baja California debe contribuir para cumplir con bajar la huella de carbono el gobierno federal? Bueno, ninguno de ellos es de Baja California, pero bueno, sí sabemos que hay un compromiso de descarbonización y bueno, parte de esas acciones que estamos realizando es precisamente la ruta de cargadores eléctricos, ampliando todo esto, promocionando la movilidad de cero emisiones. Entonces, pues estamos comprometidos con eso. El compromiso es el 36% al 2030 de emisiones. A nivel nacional. Ahí no es de Estado, es a nivel nacional. Y hay que tomar en cuenta que el sector transporte aporta el 25% de las emisiones país de CO2. ¿Cuánto vas a aportar como país? Pues es bien difícil decir cuánto pone cada quien para reducir emisiones, ¿no? Pero al final ya tenemos un número como país que cada quien aporte lo que pueda aportar. Sí, por favor. Sí, buenas tardes, buenos días, perdón. Bueno, voy llegando un poquito tarde, pero me comentaron que casi no hablaron respecto al tema de la combustión con hidrógeno. A mí me interesa ese tema y si va a haber aquí en el estado. ¿Cómo lo van a generar y cómo lo vamos a usar como combustión aquí para esta región? Bueno, no desconozco en el estado, ¿no?, cómo se va a realizar, pero lo que sí te puedo comentar es que, bueno, si bien hay algunos empresas de vehículos, principalmente de Asia, que están desarrollando motores de combustión con hidrógeno, pues desde un punto de vista de eficiencia energética no es lo más ideal, ¿no? O sea, lo ideal para usar hidrógeno en la movilidad pues, es usar células de combustible, porque tienes una eficiencia mucho mayor que en la combustión y pues es una tecnología también que tiene un poco más de potencial de reducción de costos y de mejora de eficiencias. Entonces, en ese sentido, pues, si bien hay algunas empresas que lo están considerando, pues no sería la solución ideal para el hidrógeno. Mi invitación es, estoy viendo un experto en hidrógeno que ya lo saludé hace rato y va a hablar como panelista más tarde. Te invito a que le hagas la misma pregunta a él. Lo estoy señalando, aunque sea falta de respeto. Que levante la mano. Ya levantó la mano. Va a ser panelista. Pregúntale a él, él es experto en hidrógeno y seguro va a responder también. Muchas gracias. También complementando un poquito, nosotros tenemos un estudio de hidrógeno de la perspectiva, lo puedes descargar totalmente. Okay. Gracias. La última pregunta nada más, deja rapidito por favor. Quería votar más. Buenos días a todos. Si bien están en unas posiciones muy estratégicas y están hablando de la estructura y de las soluciones posibles en lo macro, que el porcentaje de emisiones es alto, ¿qué hay de la micromovilidad en las ciudades, del tráfico, de todo lo que emiten, incluso la logística en las principales ciudades
de México, como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y todas las ciudades donde venimos, ¿no? Que es una, hablar mucho de lo macro, me gustaría saber un poquito qué viene en la micromovilidad eléctrica y sustentable. Sí, es una pregunta muy importante porque yo creo que la mayoría de nosotros vive justamente en grandes ciudades, ¿no? Y el dato que daba al principio, ¿no? Desde ya hace algunas décadas, las ciudades se han multiplicado por 6, no por 2, no por 3, por 6, ¿no? Entonces las distancias y los horarios de traslado pues se han multiplicado también por eso, ¿no? Nosotros en la ruta de emisiones neta cero, en ICM, justamente como les platicaba al principio, tenemos diferentes estrategias de lo que tenemos que evitar, cambiar y mejorar. En las estrategias de evitar tenemos, por ejemplo, una muy sencilla que es adoptar el teletrabajo, ¿no? El trabajo remoto. ¿Por qué? Porque eso hace que haya menos vehículos en las calles, ¿no? O sea, que la congestión vehicular disminuya. Y es una cosa muy sencilla, que los que puedan trabajar remoto lo hagan, no tiene que ser todos los días, pero con algunos días a la semana es más que suficiente para que esta congestión vehicular disminuya. Otras estrategias es promover el vehículo compartido, optimizar el transporte público. El transporte público es fundamental, así como aumentar las redes de las ciclovías, disminuir el transporte motorizado, ¿no? Entonces existen diferentes estrategias y también los programas de planeación urbana son súper importantes. O sea, las ciudades en específico tienen que tomar acción, no solamente en, pues vamos a poner una ciclovía aquí y que la gente se anime a andar en bici, ¿no? Sino que exista una real planeación para las ciudades. Y pues cada ciudad tiene sus propias características y sus propias necesidades, ¿no? Entonces ya es chamba, digamos, de cada una de adoptar este tipo de medidas para pues, que sea lo mejor para cada uno, ¿no? Entonces por eso mencionábamos que tal vez los vehículos eléctricos solos no resuelven el problema, sino es esta integración de diferentes cosas que pueden hacer que el transporte sea más eficiente y más limpio. Muchas gracias y con esta pregunta concluimos nuestro panel. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a las y los panelistas de este primer Enerbaca 2023. Creo que se merece un fuerte aplauso. Ellos tienen desde lejos y quieren compartir todas sus experiencias y su conocimiento. Es el director de la Comisión Estatal de Energía para que vengan y compartan unos reconocimientos a los participantes de este primer panel Impulso a la movilidad eléctrica, políticas y desarrollo de infraestructura. Adelante, ingeniero. Queremos agradecer al ingeniero Jesús Emanuel Ibarra Valenzuela, que fungió como moderador y desde la Comisión Estatal de Energía. Gracias, Emanuel, por tu participación. Gracias, los despedimos en este momento a los participantes, que sonrían para la foto del recuerdo. Buenas tardes. Se otorga un presente reconocimiento al ingeniero Emanuel Ibarra Valenzuela por su participación como moderador en el primer foro de energía en Baja California. Muchas felicidades.